Muy buenos días, tardes, noches, donde quiera que se encuentre. Sean todos muy bienvenidos, muy bienvenidas a esta charla lunera, que hoy tenemos la suerte de tener a Coldo Santiago con nosotros, que nos va a hablar sobre los niveles de la conciencia multinivel. Pues Coldo, cuando tú quieras, todo tuyo. Muchas gracias, Inés. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí. Muchas gracias a quienes estáis, a quienes lo escuchen también en otro momento. Bueno, pensé en hablar del multiverso de conciencias o de la conciencia multinivel, pero no para entrar en ningún territorio de abstracción o de conceptualización ni en ningún territorio donde nos salimos de la realidad de la materia, ¿no? Nosotros somos seres en la forma y todo lo que la información y la energía que sostiene la experiencia y que de alguna forma nos propone cada cosa que vivimos en lo cotidiano es donde tenemos que desarrollarlo, donde tenemos que canalizarlo y entenderlo. Pero sí que es verdad que me parece importante entender nuestra complejidad y nuestra complejidad tiene que ver tanto con la complejidad de los fundamentos de nuestro psiquismo, como también con la tensión que nuestro psiquismo y nuestras estructuras psíquicas, lo que nos decimos en definitiva ser, hacen con nuestro patrón energético, con nuestra, digamos, con el lenguaje con el que el universo nos habla desde lo primordial cuando no lo manipulamos en los territorios del psiquismo. Hablar de esa complejidad me parece que sirve y sirve en lo concreto, sirve en lo cotidiano y también sirve para disolver muchas autoviolencias a las que nos sometemos desde la no aceptación de esa complejidad. Yo siento que muchas veces tendemos a simplificar, necesitamos simplificar porque necesitamos confirmar las ideas que tenemos de las cosas y de nosotros mismos, porque necesitamos controlar y comprender, porque parecería que si no comprendemos, algo va mal, ¿verdad? Y sin embargo, la complejidad que se nos muestra, la propuesta última que nos hace la experiencia de la encarnadura, muchas veces requiere confianza, fe, vibración, conciencia de la misión, asunción de lo que nos corresponde más allá de lo que preferimos, y para eso tenemos que desmoronar muchas estructuras que persiguen lo contrario, que persiguen someternos a la idea que tenemos de nosotros mismos y de las cosas, a ese control del proceso, de los procesos que se nos abren en la experiencia. Hablar de esa complejidad, a mi juicio, implica partir de una idea, de un presupuesto. Yo creo que nosotros no evolucionamos, pero el yo cree que tiene que llegar a algún sitio, ¿no? Nosotros creemos que partimos de un lugar o de, si queréis, de un nivel de conciencia para conducirnos a algún sitio superior a ese, ¿no? Y cuando entramos en procesos del ser, en la mirada interior, en el trabajo de la autoconciencia, en el estar atentos o poner el punto focal en qué es lo que pasa o nos pasa o lo que nos propone la encarnadura, la existencia y también la disolución de todo eso que tenemos que ir dejando atrás según sentimos esa propuesta y eso que está en juego en cada experiencia, sentimos que vamos hacia algún sitio, ¿no? Yo creo que cuando nosotros queremos evolucionar es el mismo yo y sus mecanismos ahora perfeccionado, refinado, una especie de yo espiritual que muchas veces es mucho más violento e inquietante que el yo más grosero y más primario al que me referiré luego. En la evolución, por tanto, está la idea del yo ambicioso que parte de un lugar para llegar a algún sitio para atribuírselo. De nuevo, estamos en lo egocéntrico, en lo ambicioso, en el interés del yo que quiere hacerse con todo, que se siente omnipotente. Frente a la idea de evolución que creo que conduce muchas veces a esa falsa espiritualidad,
a esa falsa relación con la información y la energía que está en juego en las cosas que vivimos, yo hablo de transmutación y hablo de simultaneidad. Yo creo que somos muchas cosas al mismo tiempo. Si queréis, tenemos muchas miradas de las mismas cosas o de lo que está en juego en lo que vivimos al mismo tiempo. Y que la clave es qué conciencia prevalece. Cuando digo que somos muchas conciencias al mismo tiempo, quiero decir que de un lado somos esos que todo se lo atribuyen, la información y la energía, creen que es suya. Por ejemplo, yo creo que el amor que me habita soy yo, o la emocionalidad soy yo, o el poder y la fuerza soy yo, incluso que la humildad soy yo, ¿no? Esto es casi un oxímoron, ¿no? O sea, la soberbia de creerse el humilde, ¿no? La falsa humildad, ¿no? Bueno, nosotros estamos en esa conciencia, que es una conciencia yoica, identitaria, autoatributiva, de autoasignación. El yo cree, porque el yo es muy poético, ¿no? El yo cree que todo es suyo y que todo lo que le pasa es de él y todo lo que vive en lo cotidiano es lo que los otros le hacen o lo que el universo le impone o lo que en su caso él consigue o él desarrolla. El yo se lo atribuye todo. Cuando tomamos forma en la materia, ¿no? En esa vasija primaria que el cuerpo representa y después en las estructuras del psiquismo que tiene que referenciarse, nos decimos ser todo y consideramos que todo es nuestro. Y eso es una estructura de conciencia, es una conciencia interpretativa del yo que muchas veces muestra incluso pulsiones preconscientes, cuasi animales, puramente motoras, tendenciales, pulsionales, pero que otras veces está construida en grandes argumentarios, como luego diré, ¿no? Y desde una serie de fuentes y de referencias o desde mandatos, memorias, autorrelatos, yo me digo ser Coldo, ¿no? Como todos los demás, ¿no? Y creo que eso es lo que soy, o creo que eso es lo que he de ser, o creo que eso es lo que me convoca, y niego todo lo demás, ¿no? Porque el yo necesita definirse, afirmarse, diferenciarse, y es por tanto excluyente en tanto que es autoafirmativo, autodefinitorio. Pero eso es una conciencia y negarla sería tan ridículo como no entender su sentido profundo. Luego haré referencia a eso, ¿no? A esos mecanismos de identidad, esos mecanismos autoatributivos, omnipotentes, omniscientes del yo, que cree serlo todo, que cree que le pasan cosas en la vida, que no entiende que somos la vida, ¿no? Y que la vida es algo que nos trasciende, aunque nos propone, nos encauza y nos habita. Esa es una estructura autorreferencial, autoatributiva, manipulativa de la información y de la energía. Y digo manipulativa porque, precisamente porque digo que es autoatributiva, ¿no? Entonces el yo cree que todo es suyo. Junto a esa conciencia hay otra, ¿no? Que yo, frente a la conciencia interpretativa del yo, que así llamo a la dinámica de los mecanismos referenciales subjetivadores, manipulativos del yo, que todo lo hace suyo, llamo, por el contrario, conciencia de tránsito, de percepción, de apertura a lo arquetípico, a lo espiritual, como lo queramos llamar. Sería una conciencia donde el ser superior interior, lo almático, como lo queramos llamar, s- despierta una desidentificación del yo, porque en la conciencia interpretativa del yo, el ser se cree el yo, por decirlo de alguna manera, ha sido cautivado por la estructura identitaria, ¿no? Autorreferencial, autoatributiva, como he dicho, ¿no? Hay un momento en el que, según vamos teniendo conciencia de esos mecanismos de identidad, de esos autorrelatos, de esas memorias, de esos patrones, de esas referencias en las que nos decimos ser, empiezan a decaer, ¿no? Empiezan a ser desenmascarados y ahí se produce una
conciencia de algo que trasciende esa ordenación del psiquismo referencial, como he dicho, y autoatributiva. Empieza a aparecer la conciencia de que hay otra cosa, de que hay información y energía en todo lo que vivimos, que sostiene eso más allá de lo que pasa, ¿no? Porque el yo es literal, es superficial, interpreta lo evidente, interpreta los hechos, interpreta desde los hechos y se proyecta en los hechos, ¿no? En esa dinámica de autoasignación a la que me he referido. Sin embargo, cuando empezamos a percibir la información que sostiene lo que pasa y nos podemos empezar a desvincular de lo que sucede, de los hechos, de lo literal, de lo aparente y entender los sentidos profundos, los propósitos sustanciales de eso que se da o es en la materia, en la experiencia, empezamos a tener conciencia de cómo manipulábamos esa información para confirmarnos en la idea que el yo tenía de sí y de todo como propio, y podemos abrirnos a ver cómo es esa información, cómo es esa información que nos habita, ¿no? ¿Qué nos propone la información que sustancia cada cosa que vivimos? Lo puedo ejemplificar, ¿no? Digamos que podemos hablar del poder y la fuerza en un plano arquetípico, ¿no? En un potencial de vibración superior. Eso astrológicamente tiene que ver con Marte. Y podemos ver cómo en la conciencia interpretativa del yo, desde las lógicas del yo pongo el poder y la fuerza al servicio de la confirmación de las cosas que yo me digo que soy o que tengo que ser, ¿no? Entonces el poder y la fuerza es manipulado por la estructura yoica en ese propósito de autoconfirmarse. Sin embargo, cuando yo ceso en esa automanipulación identitaria yoica, puedo percibir cómo es el poder y la fuerza Marte en mí. Puedo entender que el poder y la fuerza no es algo al servicio de un interés del ego o de la ambición, sino que se dirige o me convoca a propósitos sustanciales, espirituales, ¿no? Que eso sería Marte en una dimensión de vibración superior. Mi poder y mi fuerza, o el poder y la fuerza que me habita al servicio de un propósito espiritual, ¿no? De un propósito egótico, interesado, ambicioso, ¿no? Cuando nosotros nos abrimos, por tanto, a otra conciencia, a esa que llamo de tránsito o de percepción de lo espiritual, la misma información, la misma experiencia, la miramos, la vivimos, la interiorizamos y, digamos, la comprendemos desde otro lugar. Y lo que yo digo es que todas esas conciencias, lo mismo que la conciencia espiritual, que sería todavía una dimensión superior, por decirlo así, a las que ya he enunciado del yo de apertura o tránsito hacia lo espiritual, la conciencia espiritual, que es sentirnos la información y no nosotros, ¿no? Sino que somos simplemente vehículos o agentes de la información, conformadores de la información misma, en tanto que la canalizamos. Cualquiera de esas conciencias son al mismo tiempo. Y nosotros, como decía, cuando hablaba de la evolución, no queremos aceptar eso. Bueno, nosotros no, el yo. El yo no quiere aceptar eso, ¿no? El yo quiere decirnos que primero estamos atrapados en el interés y el ego y ahora estamos conduciéndonos hacia lo espiritual y somos muy espirituales y mira qué estamos descubriendo y qué proceso estoy haciendo y cómo estoy transmutando y me estoy transformando. Pero es el mismo yo ambicioso que ahora nos quiere decir que somos eso, cuando en realidad, en esos otros planos superiores de conciencia, nosotros no somos sino vehículos, cauces o canales de eso para que eso pueda ser plasmado en la materia. Cuando digo, por tanto, que somos todo eso a la vez, es decir, el yo que manipula para sí la información, la conciencia de apertura a la información sin manipulación y a su vez la información, cuando digo que estamos a la vez en estos tres planos de conciencia que he llamado conciencia interpretativa del yo, conciencia de tránsito hacia lo espiritual y conciencia espiritual, cuando digo que todo eso es a la vez, significa que no hay secuencia, sino sincronía a lo más
hay una secuencia sincrónica, porque en la medida en que voy identificando cada vez más los mecanismos identitarios, eso puede ayudar a que yo potencie y penetre cada vez más en una conciencia de apertura a la información sin manipulación. Puede haber una secuencia de sincronía, pero al mismo tiempo todo es a la vez. ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir que yo, por ejemplo, puedo estar expresándome con vosotras desde mi sustancialidad interior, conectado con el corazón, sin buscar nada, sin querer lograr nada, sino solo expresar lo que yo llamo la ética del corazón, ¿no? Que sería astrológicamente lo solar, la belleza interior que nos conforma, la verdadera autenticidad, ¿no? Puedo estar relacionándome con vosotras desde eso, sin querer lograr nada, sino solo estar siendo eso que dentro me habla y me susurra como expresión íntima de sentido y de apertura a canalizar lo que me corresponda, y pasa no sé qué cosa, ¿eh? Que activa mi miedo y activa un mecanismo de identidad y dejo de ser la expresión desde mi sustancialidad y empiezo a actuar, por ejemplo, desde mi represión, desde aquello a lo que me apego, desde la memoria que tengo de lo que tengo que ser para que me quieran, desde la idea que tengo de lo que tengo que mostrar en el afuera para ser valioso o reconocible, desde lo que siento que me condiciona, desde lo que siento que me duele. Son estructuras de identificación del yo, estas que acabo de enunciar, que luego citaré en términos astrológicos cuáles son. Pero hay fuentes referenciales del yo que pueden activarse y hacer cesar la expresión sustancial del ser o a la viceversa, ¿eh? Conexiones con la sustancia solar que hacen cesar el mecanismo identitario que está sustituyéndome en esa expresión de sustancialidad. Y eso es a la vez, y siempre estuvo, y siempre está, y no es un camino que me va conduciendo de un sitio a otro, sino que es algo que predomina o no predomina sobre lo otro. Por eso yo hablo de transmutación y no de evolución, porque creo que, digamos, el trabajo interior de autoconocimiento, o como lo queráis llamar, ¿no? De integración de nuestra complejidad, es entender que quizá la clave está en qué conciencia predomina, porque todas las conciencias están y en la experiencia de cada una y de cada uno lo vemos. ¿Cuántas veces estamos conectados con el corazón y pasa no sé qué y nos conectamos con las autoviolencias o con el sentimiento de agresión o con la necesidad de logro o con el relato de falta de capacidad o con la necesidad de escaparnos o de evadirnos del presente o con la necesidad ambiciosa de afirmarnos y tomar centralidad? ¿Cuántas veces estamos en el sentir profundo y aparece algo que activa eso otro, que tiene que ver con el miedo, que tiene que ver con el patrón, que tiene que ver con una especie de software que interpreta las cosas, que nos obliga a hacer cosas, que nos sustituyen, ¿no? Bueno, en esa simultaneidad, para mí el trabajo, además de asumir y aceptar esa eh, multiplicidad, ¿no? Ese multiverso de conciencias, de expresiones de nosotros mismos y de entender que en la medida en que todas están en nosotros, todas han de tener un sentido, porque todas expresan la perfección de la divinidad que reflejamos, la fractalidad del ser en la materia, reflejando lo primordial. Además de entender nos en todas ellas y aceptar su sentido, creo que el trabajo es disponernos a intentar predominar en una conciencia de vibración superior, como he dicho, no manipulativa, de apertura, de percepción del sentido, de lo esencial, de lo sustancial en cada cosa que vivimos. Yo lo suelo ejemplificar con la relación con mi madre. Yo puedo ir a ver a mi madre desde el yo que espera de su madre una serie de cosas, o desde el yo que no mira a ese ser que tiene delante porque ha asignado a su madre algo que espera que ella sea para sí,
o desde el yo que recuerda a su madre y por tanto recuerda haber sido tratado por su madre en una clave y por tanto va a confirmar eso, a sentirse, por ejemplo, interferido o no querido o al revés, abrazado y acunado, me da lo mismo. Puedo ir desde ahí o puedo ir a ver qué sentido tiene el encuentro con mi madre, ese ser y yo, como dos almas abrazadas en este momento donde su conciencia y la mía quizá no sean la misma que otra que tuvimos, ¿no? Entonces yo puedo poner el punto focal en el propósito sustancial de ese encuentro, el sentido profundo que eso tiene o en la necesidad que tengo de que eso sea. Y en esto último estaría el yo buscando sus confirmaciones, satisfaciendo sus necesidades o intentando cumplir sus ambiciones, mientras que en lo otro yo estaría transmutando o trascendiendo lo que pasa o lo que mi madre hace para sentir el, el significado amoroso que sustancias encuentro, el sentido profundo que tiene ese encuentro. Como todo puede ser al mismo tiempo, para mí la clave, como digo, es entender que depende de la atención, del foco de conciencia, depende cuál sea la conciencia que predomina. Trabajar las estructuras de identidad del yo, los mecanismos referenciales a través de los que yo me digo ser coldo y me obligo a ser coldo de un modo y niego todo lo demás, ¿no? Y me recuerdo y me repito y me siento en la seguridad, en el refugio de lo que me digo, o de lo que me dijeron, o de lo que o lo que dice el patrón moral al que me someto, ¿no? Trabajar todas esas estructuras, esos mecanismos de la conciencia interpretativa del yo deberían tener como propósito identificar que en esas cosas que nos decimos ser, en realidad no estamos expresando nuestra frecuencia de vibración superior, sino que nos estamos autosometiendo a violencias. Yo hablo de autoviolencias. Las estructuras del yo son autoviolentas, porque en realidad, cuando hablamos del trauma, el trauma es el yo. El yo omnipotente, no el yo que vehiculiza el proceso del ser, que ese es el que descubrimos cuando nosotros predominamos en una conciencia de vibración superior. Porque ¿qué hace el yo? El yo, ya lo dije al principio, no solo lo hace todo suyo, no solo se endiosa, por decirlo de alguna manera, en lugar de entender que es reflejo fractal de lo primordial, de lo divino, de lo cósmico, de lo universal, como lo queráis llamar, ¿no? No solo se endiosa, sino que para endiosarse, para ser omnipotente, lo único, eh, lo decía también, se apropia y manipula todo. Por ejemplo, los campos de información arquetípica, ¿no? Que yo lo sitúo, porque así corresponde en los factores planetarios, ¿no? En los campos de información planetaria. Entonces, el yo manipula a Júpiter, que tiene que ver con la conciencia de lo sustancial y el amor que todo lo sostiene y todo lo alienta, ¿no? Como el hálito divino que está en cada cosa, sosteniendo cada cosa. El yo manipula eso, manipula el amor, manipula lo sustancial, lo convierte en propio y por tanto lo desvía. El yo manipula Marte, que es el poder y la fuerza, antes lo puse como ejemplo, pero al servicio de propósitos sustanciales, de los propósitos jupiterinos, ¿no? Que es lo que he dicho, el propósito sustancial, la conciencia de lo esencial. El yo manipula eso, el poder y la fuerza es suyo y para sí, para confirmarse en esas cosas que se dice ser. El yo manipula también lo solar, ¿no? Esa belleza interior, esa conexión con el corazón, esa expresión sustancial de lo que somos y lo convierte en lo que tenemos que mostrar que somos, en una idea de lo que nos hace reconocibles, valiosos, valorables en el afuera, en lo que tenemos que mostrar y parecer, ¿no? A los otros más allá de lo que seríamos si mostráramos nuestra sustancialidad. El yo manipula la resolución y la materialización en la experiencia, ¿no? Porque pone ahí
se dispone, pone la obligatoriedad al servicio de sus fines y no de garantizar la plasmación y la concreción de esos propósitos sustanciales a los que me he referido cuando hablaba de lo jupiterino. El yo manipula la mente, manipula todas las conciencias en definitiva, la conciencia intuitiva, la instintiva, la sensorial, la racional, lo manipula todo para sí, todos los campos de información planetaria los manipula para confirmarse en esos mecanismos. Y por tanto, hace una interpretación asociativa en primer lugar, ¿no? O sea, lo que hago, mi conducta, acaba definiendo lo que soy. La memoria es otro territorio donde encuentro la referencia de lo que es de lo que he de ser. El patrón moral o familiar o religioso, en definitiva, el patrón de creencias, el patrón de lo que es correcto, lo conocido, lo convencional, lo estandarizado o lo moral, lo debido, se convierten en estructuras referenciales de seguridad a través de las que o a cuyo cumplimiento me dispongo para sentir que soy ese que me digo que tengo que ser. Por tanto, patrones, memorias, autorrelatos, mandatos, mecanismos, software, todo eso el yo lo hace y lo hace con un propósito, ¿no? Que es una identificación autoatributiva, como he dicho. El yo subjetiva. Esto es clave porque en la conciencia de tránsito, de apertura a lo espiritual, como vamos a ver, nosotros hemos de objetivar, ¿no? No es necesario que nos sometamos a ningún mandato, sentimos la necesidad de objetivación frente a la subjetivación afectante. A nosotros, cuando estamos en las estructuras de identidad del yo, nos afecta todo. Por eso nos sentimos agredidos por el otro, en lugar de entender desde la despersonalización que objetiva la conducta del otro, que el otro está siendo de acuerdo a su conciencia y en su proceso, o que en lugar de entender que detrás del dolor que pienso que el universo o el otro me causa, en realidad está el dolor que siento por estar encarnado, por tener un desconcierto y un cierto desasosiego, por estar vivo, porque eso todos lo vivimos, por mucho que le demos la espalda, todos nos hacemos preguntas, ¿no? Todos sentimos desasosiego en la forma, en la diferenciación, en el mundo, qué somos aquí, qué se nos propone, ¿no? Entonces, el Dios se lo atribuye todo y se siente afectado por todo, ¿eh? Porque a través de esa afectación toma el centro. Nosotros sentimos que si no nos afectan las cosas no nos importan. Y eso es el yo que nos dice que en la afectación tenemos compromiso. Yo suelo decir que cuando nos afectan las cosas no estamos comprometidos. Por el contrario. Yo creo que nosotros estamos en el verdadero compromiso cuando entendemos la propuesta que la experiencia nos hace y nos disponemos a sostener lo que corresponda que esa propuesta significa más allá de lo que preferimos, de lo que queremos, porque el yo se queja, el yo deriva responsabilidad, el yo se justifica, el yo interpreta todo, porque todo le afecta. Entonces, la estructura interpretativa del yo, las distintas modalidades de referenciación identitaria, omnicomprensiva, en esa atribución a la que me refería, hacen interpretación afectante y hacen interpretación afectante subjetivadora. Todo es mío y todo ha de afectarme, ¿no? Y desde ahí vivimos. Por eso nos duele, por eso nos sentimos agredidos, por eso nos sentimos fracasados si no logramos, por eso nos sentimos ineptos o incapaces si no demostramos, por eso nos sentimos desnudos y aislados si no, eh, si prevalece el miedo a la soledad o no nos sentimos dignos de ser queridos. Por eso sentimos que estamos desviados si no logramos centralidad, si no logramos reconocimiento, aplauso, valoración. Por eso muchas veces nos olvidamos de nuestra necesidad a cambio de que nos den un lugar.
o nos sometemos a un patrón moral en vez de a expresarnos desde el latido que sentimos dentro, desde el derecho a ser la firmeza en nuestros pálpitos. Por eso negamos lo antagónico, lo impugnamos, lo rechazamos, queremos cambiarlo, queremos vencerlo en lugar de elegir amarlo y entender que nos pone delante de territorios de nuestra sombra que rechazamos. Por eso nos quedamos en lo literal en vez de abrirnos a la apertura de lo sistémico, de lo sustancial que se nos abre en lo transpersonal. Por eso tenemos miedo e incertidumbre, en lugar de aceptación de lo que nos corresponde. Por eso preferimos, en lugar de concebirnos en ser quienes cumplen una misión. Por eso queremos controlar, en lugar de abrirnos a lo asimétrico, a lo paradójico, a la sorpresa, a lo inasible, a lo indecible, a lo invisible. Y por eso hacemos rigidez o pánico cuando empiezan a desmoronarse todas esas referencias de seguridad, esos asideros en los que nos decimos ser. Esas estructuras, esas estructuras del yo, son estructuras autoviolentas. Son autoviolentas, por muy poéticas que sean, ¿no? Yo creo que el yo es muy poético, ¿no? Y esa necesidad de ser el centro y de serlo todo y sentir que todo tiene que ver con él es muy poético. Pero nos somete a hacer cosas desde la tensión, la presión, el requerimiento, el mandato, la obligación, la culpabilización, la intimación, la obsesión. Nosotros estamos obsesionados con ser cosas, con lograr cosas, muy a menudo, ¿no? Con gustar, con que nos quieran, con lograr, con parecer, con cumplir, con ser buena gente, de acuerdo a no sé qué patrones que igual para nada representan nuestra verdadera autenticidad, la fidelidad que nos convoca desde lo más íntimo del corazón en acción, ¿no? La llamada del corazón. Esa es la estructura del yo. Y yo suelo decir, cuando yo hablo un poco en el sistema que yo he creado, por decirlo de alguna manera, eh, que se llama astrología explorativa, cuando trabajamos la conciencia interpretativa del yo, trabajamos 6 estructuras básicas de referenciación identitaria del yo. Una es la memoria afectiva, que tiene que ver astrológicamente con el signo de localización de la luna en el momento del nacimiento. Miren esto, porque nosotros cuando no sabemos astrología decimos, yo soy Piscis. No, tú tienes el sol en Piscis, eso es tu sustancia. Si tú te expresas desde lo sustancial, desde la belleza interior, desde el corazón, tú estás en Piscis, en el ejemplo que he puesto. Tú estás canalizando desde Piscis a tu corazón en acción. Eso es el ser. Pero si tú estás siendo con un otro desde la memoria que tienes de lo que tienes que ser para ser querido, que es la memoria primaria, vincular primaria, lo que sentí que mamá, por decirlo simbólicamente, o el clan, me da lo mismo, me decían o yo interpreté que esperaban de mí para abrazarme, para quererme, para aceptarme, para habilitarme, si yo me estoy repitiendo con los otros desde aquel mandato, aquella idea que tengo de lo que tengo que ser, yo no estoy expresando mi sustancia solar en el encuentro con un otro. Y eso es una estructura identitaria sustentada en un mandato que podemos pasarnos la vida repitiendo. Esa es la personalidad lunar que llamo yo, que es, digamos, la memoria de lo que tengo que ser con los otros para ser querido, sintetizando. Pero hay una memoria que no sería lunar, afectiva, sino afirmativa, que es como la distorsión del sol sustancial. Por eso yo hablo de una personalidad solar, que es un mandato que ahora simbólicamente digo que es el mandato de papá, pero luego mamá pudo ser papá, papá, mamá, pero que es frente a lo que yo tenía que ser para ser querido, que sería la personalidad lunar, la personalidad solar es lo que yo sentí que tengo que ser en el afuera para ser reconocible, valorado, ¿no?
ante los otros. Así como lo lunar es qué tengo que ser contigo para indiferenciarme contigo, para fusionarme o simbiotizarme contigo y sentir el refugio afectivo, lo solar sería qué tengo que ser ante ti, frente a ti, si es necesario contra ti, qué tengo que mostrar en el mundo. Y de alguna forma eso simbólicamente es papá. Papá nos muestra lo que es el mundo y nos dice qué es lo que tenemos que ser, ¿no? Para ser algo, para ser lo que hay que ser. Pero ese mandato igual nada tiene que ver con lo que yo soy sustancialmente. Claro que si yo estoy sometido desde la estructura de la instrucción solar yoica a cumplir y a obedecer ese mandato, me puedo pasar la vida mostrando en el afuera algo que no soy, que no representa mi sustancia, pero que creo que tengo que mostrar. Y por tanto eso es autoviolencia, lo mismo que hay autoviolencia en la personalidad lunar si yo no soy con vosotras lo que yo soy, lo que yo siento profundamente que sería constituir un encuentro, una unidad de coincidencia efectiva, ¿no? Porque estoy cumpliendo mandatos. Son dos de las estructuras de las 6 que yo hablo, ¿no? Otra es la represión de nuestra libertad más íntima, que astrológicamente tiene que ver con Lilith, con la luna negra, y es aquello que no me dejaron ser, que me prohibieron, aquello en lo que me amenazaron con castigo, aquello donde me hablaban de impureza, de suciedad, de transgresión, de lo prohibido, aquello que castré porque no fue permitido y fue derivado a territorios de la sombra. Por tanto, yo puedo estar viviendo desde la negación de la expresión de mi más íntima libertad. Casi es una expresión pulsional, motora, de lo que a mí me... Por eso los 7 pecados capitales tienen que ver con la represión de nuestra libertad más íntima, porque son como explosiones, ¿no? Desvíos. Desde la implosión aparece el desbordamiento. ¿Y por qué hay un desbordamiento? Porque hay una represión, una castración. Y eso es otra estructura de personalidad, porque yo puedo vivir desde la negación de una parte de mí que fue castrada. También hablamos de la personalidad plutoniana, que tiene que ver, así como lo lunar he dicho que tiene que ver con lo afectivo, lo solar con lo afirmativo y lo lilitiano con la libertad reprimida, lo plutoniano tiene que ver con aquello a lo que nos apegamos. Son autorrelatos que integran ideas, vínculos, memorias, cosas. Es un conjunto de factores que me dan estructura de seguridad, piso. Me siento seguro. Yo suelo hablar de mi castillo. Es como estoy dentro de mi castillo. Por eso estoy dispuesto a destruir, porque eso lo tengo que defender a toda costa. Entonces, nuestras estructuras de apego, que por cierto, muchas veces determinan que nosotros no nos estamos relacionando con los otros, sino cosificándolos, porque forman parte de la estructura de seguridad a la que estamos apegados, ¿eh? Las estructuras de apego pueden determinar lo que nos creemos ser, porque en la lógica y en la fuerza del yo, nosotros no creemos que esos son mecanismos que nos autoviolentan, creemos que somos eso. Cuando yo reprimo mi libertad lilitiana, yo no creo que estoy reprimiendo nada, yo creo que soy eso y que eso otro que no me permito, en realidad nada tiene que ver conmigo y lo rechazo. Cuando yo soy desde la personalidad lunar de una manera con el otro, no es que yo crea que estoy, digamos, distorsionando, castrando mi expresión afectiva, sino que creo que en lo afectivo soy eso, porque son mecanismos que nos penetran y activan mecánicamente comportamientos sin que nos demos cuenta de que nos están sustituyendo en la expresión solar sustancial, que nace con otra conciencia, como digo, de vibración superior. Y termino, hay otras 2 estructuras identitarias que serían la karmática, que está asociada a aquello que nos condiciona, que nos pesa, que sentimos que nos tiene detenidos, algo que tenemos que culminar, que compensar, que ajustar, que en otro caso nos hace sentir culpa, peso, que en realidad son estructuras del yo para impedirnos abrirnos a la propuesta de abrazo a lo trascendente y a lo espiritual. Y finalmente, la 6ª estructura de personalidad que yo trabajo es la quironiana, que sería el dolor más íntimo.
¿no? Eso que nos hace sentir es extinción y que en realidad es una misión, pero que el yo también se lo apropia, ¿no? Porque así como nosotros estamos convocados a canalizar virtudes, las virtudes crísticas o cósmicas, también estamos convocados a entender los conflictos de la creación. Sin ser irreverente, yo digo como lo digo en mis cursos, ¿no? Yo digo que a Dios le duele, porque la finitud duele, ¿no? Por eso nosotros sentimos dolor de diferenciación. Y por tanto en la creación, que es plasmar el potencial de lo infinito en lo finito, ¿no? Contraer eso. Hay dolor, y lo mismo que hay potenciales virtuosos, hay heridas y dolores que forman parte de esos conflictos del espacio-tiempo, de la forma, de la recepción, ¿no? De ese potencial en la plasmación en el tiempo. Sería la plasmación en el tiempo de lo que es en el no tiempo, duele. Y por tanto, el dolor conforma, el dolor es conformador, como lo virtuoso es conformador del proceso del ser. Pero el yo se atribuye el dolor cuando en realidad está reflejando un dolor constitutivo, primordial. Bien, esas estructuras, ¿quién tengo que ser yo contigo para que me quieras? ¿Quién tengo que ser yo ante ti para ser reconocible? Que serían personalidades primarias, encarnativas, básicas. ¿Qué me puedo permitir y qué no ser? La libertad lilitiana. ¿A qué me apego? ¿Eh? ¿Qué tengo que defender a toda costa? El apego plutoniano, la personalidad lilitiana y la personalidad plutoniana, que son personalidades de sombra, que esconden cosas, que están reprimidas y no quieren verse. Y las otras dos estructuras, el karma y quirón, el condicionante, eso que me pesa, que en realidad es el yo atribuyéndose la complejidad del ser, ¿no? Y el dolor del que el yo se apropia, por tanto la personalidad karmática y quironiana, son las 6 estructuras a través de las que yo creo que vivimos, que nos decimos ser. Cuando nosotros vamos descubriendo esos mecanismos y vamos descubriendo que eso que nos decimos ser desde ellos, desde sus argumentarios, desde sus autorrelatos, desde sus discursos, desde sus memorias, mandatos, patrones, asociaciones, interpretaciones afectantes, ¿no? Subjetivaciones, manipulaciones, autoasignaciones. Cuando vamos viendo esa estructura yoica, empezamos a despertar a otra conciencia, porque empezamos a hacer una desidentificación de ese yo que predomina. Y puede empezar a predominar otra conciencia, aunque el yo no desaparezca, porque el yo no cambia. El yo no cambia. Aparece el ser. El ser se desidentifica del yo y puede ir canalizando al yo al servicio de la misión y del propósito encarnativo del ser superior que nos habita. Y entonces todo eso que el yo manipulaba desde la conciencia interpretativa del yo puede ser ahora un espacio al que me abro, ¿no? El ser predominando se abre a la conciencia jupiterina a percibir lo sustancial en cada experiencia, lo que sostiene como esencia amorosa todo lo que vivimos, a ver el amor en todo, incluso en lo que parece odioso, en lo que parece negrura, ¿eh? Ver el amor que late detrás de ese velo de sombra o de aparente oscuridad. ¿Eh? Podemos abrirnos a ver cómo es esa propuesta de conectar con lo sustancial en cada una de nosotras. ¿Mm? Podemos abrirnos a ver cómo es el poder y la fuerza, Marte, y a qué nos conduce, porque ahí somos garantes, somos la discriminación, somos la restricción, somos el no que ordena, el no positivo que direcciona el propósito espiritual, que no nos deja desviarnos desde el interés o la ambición del yo, sino que nos conduce y nos recuerda que somos tutores, ¿no? Que somos agentes, ¿no?
garantes de propósitos espirituales y que nuestra fuerza y nuestro poder está al servicio de eso. Podemos abrirnos a lo solar, que es sentir eso que es incomunicable, eso que encontramos dentro cuando nos silenciamos y no queremos conseguir nada, ni lograr nada, ni parecer nada, ni conseguir nada del otro. Eso que sentimos dentro cuando nos conectamos en esa conciencia y no necesitamos mostrar fuera. Aunque igual sí necesitamos expresar o plasmar fuera sin ningún interés en ello, sino solo el estar siendo, porque el ser no quiere lograr nada, ni llegar a ningún sitio, porque ya lo es todo, lo único que quiere es estar siendo. Cuando yo me abro a la percepción de eso, que no deja de ser, sino conectarme con mi corazón, con la autenticidad interior, una vez que calmo al yo que todo lo manipula, y que me quiere hacer lograr cosas o ser cosas, me estoy expresando desde mi sustancia solar, desde mi belleza interior. O lo venusino, podemos abrirnos a la percepción de cómo es lo venusino en nosotros, la perseverancia, la conexión con los ritmos del proceso, la conciencia de la experiencia, el sentido profundo de la materia, la determinación de una resolución que exprese esa sustancialidad solar en cada cosa, la supervisión del plan, de la garantía del propósito espiritual, la aceptación del cambio, la adaptabilidad para que el propósito sustancial sea. Todo eso es venusino, o la humildad mercuriana de Mercurio, que es una nueva conciencia racional, es la mente al servicio de la actualización de una información que podríamos decir que nos piensa, a ser como Hermes, ¿no? Mensajeros de los dioses, ¿no? Canalizadores de la información superior a la materia, sin limitarla desde la mente inferior que quiere comprenderla, que quiere entenderla, que quiere controlarla, que quiere interpretar para subjetivar, como hemos dicho antes, ¿no? Ser cauces de la información, percibir en otra clave, no solo en clave analítica, abstracta o aplicativa, sino también simbólica, sincrónica. Esa es la humildad de Mercurio, de Jod, la humildad, porque somos el amor de Júpiter, de Gesed, somos la discriminación, la restricción, el no que ordena, el no positivo de Geburá, de Marte. También esa armonía, la belleza interior en acción, que es el sol de Tiferet, ¿no? Lo digo así porque creo, Inés, que aquí hay mucha gente interesada en la Cábala, seguro que hay gente que sabe mucho más que yo de Kabbalah, pero yo sí que me inspiro en lecturas cabalistas, porque al final las asociaciones con lo planetario me permiten encontrar ahí inspiraciones de contenido. Y de todo eso hablo, ¿no? Cuando hablo de Venus, hablo de Netzach, cuando hablo de Mercurio, hablo de Jod. O si hablamos de lo yesódico, hablamos de lo lunar, y en lo lunar nos encontramos con las uniones, con las coincidencias, no con los vínculos y relaciones que hace el yo, porque el yo hace vínculos, es decir, estructuras de poder, batallas de poder con el otro, o hace relaciones de mitificación con el otro. Yo tengo una historia contigo, en la medida en que tengo una historia contigo, soy, porque soy la historia, porque nosotros no entendemos que nuestra historia no somos nosotros. Yo no soy mi historia, pero si soy mi historia no puedo ser ahora otra cosa desde la nueva conciencia que predomina, porque estoy condicionando por aquello que me digo ser en función de lo que fui. Mi historia es mi proceso, no mi identidad, ¿no? Ni conforma mi conciencia en el ahora. Por tanto, en lo lunar, en lo yesódico, nosotros podemos entender la unión, el sentido profundo de una coincidencia, sentirnos más poderosos cuando miramos, incorporamos al otro y tenemos objetivos compartidos, ¿no? O cuando bajamos a los territorios del mundo físico, del mundo sensible, de la experiencia, ¿no? De la tierra, diríamos, en lo astrológico, ¿no? Y podemos percibirnos ahí en la plasmación de todo eso que he dicho desde los otros planos arquetípicos, ¿no?
planetarios que he mencionado. Cuando nosotros nos abrimos a eso sin manipularlo, que es lo que hace el yo, podemos empezar a percibir cómo es eso en nosotros y podemos entender que eso es práctico, concreto, cotidiano, una propuesta poderosa, amorosa, transpersonal en la materia, porque nosotros no podemos salir de la materia, buscar una especie de espiritualidad falsa, aparente, que nos saca de la realidad, donde yo siempre digo que nosotros no tenemos ningún sentido si pretendemos colocarnos en un nivel arquetípico sin canalizarlo a la materia, porque en ese plano superior la información y la energía ya saben de sí, nos necesitan en este plano, en la complejidad, en las estructuras limitantes del yo para resignificar esa información, ¿no? Y por eso os decía al principio que el yo tiene un sentido. ¿Por qué? Porque antes, cuando o si queréis, cuando predomina, porque ya he dicho que es simultáneo, pero cuando de una forma habitual predomina en las estructuras identitarias, son prevalecientes, nosotros nos creemos ser eso. Cuando nosotros hemos hecho identificación de esos mecanismos de identidad, aunque esos mecanismos aparezcan, porque no desaparecen, es más, no solo aparecen, sino que a veces nos toman y prevalecen, ¿no? En un momento puntual, pero si ya eso es coyuntural y lo estructural es estar sostenidos en esta otra conciencia de apertura, a lo espiritual, a la conciencia de la información, a lo arquetípico, cuando nosotros estamos prevaleciendo en esta otra conciencia, el aparecer del yo ya no es el aparecer de una estructura en la que me identifico, sino que es como una especie de chivato cósmico que me recuerda que yo puedo situarme en esta otra conciencia que ha despertado. Entonces, lo que al principio era identificación prevaleciente, luego acaba siendo, incluso si aparece y me toma puntualmente, acaba siendo recordatorio de que hay una vibración superior de conciencia donde yo, en lugar de esto, puedo ser aquello, quien se abre a la información para canalizarla sin manipulación. Y eso es lo que se nos abre en la conciencia de apertura a lo espiritual, donde en primer lugar podemos hacer un trabajo de bajada de la información, es decir, de purificación de las cáscaras de negatividad que el yo y sus estructuras, sus ordenaciones, han adherido a la información y a la energía, ¿no? Entonces podemos purificar eso para ir bajando a la materia esa información purificada sin la manipulación del yo. En el fondo, es un poco la idea del Homer, ¿no? Esa vocación de purificación de las cáscaras de negatividad, ¿no? Bueno, nosotros en astrología explorativa hacemos esos trabajos de purificación de las adherencias de negatividad manipulativas del yo en la información de otra manera, ¿no? Con nuestras herramientas de exploración, con música arquetípica, con lenguaje arquetípico, con esencias florales, en fin, tenemos una serie de herramientas para, con el apoyo de la carta, ver todas estas estructuras, Júpiter, Marte, todo lo que podéis proyectar también al árbol de la vida, para ver esas estructuras en la singularidad de cada ser y poder hacer trabajos de purificación a través de estructuras o herramientas explorativas que hacen aflorar al plano consciente lo que está influyendo desde el inconsciente o de lo que está obstruido desde las manipulaciones que la prevalencia de la conciencia interpretativa del yo determinó, ¿no? Bueno, eso sería un poco, ¿no? Mi idea, ¿no? Del multinivel de conciencias, cómo todo es a la vez, pero lo que al principio prevalece, que es la estructura identitaria, progresivamente se va desenmascarando, lo vamos identificando y por tanto puede aparecer otra conciencia que predomine por mucho que el yo aparezca, reaparezca y a veces puntualmente nos tome. Pero mirad en esto, yo siempre digo, cuando yo no me creo ser
el que reprime su libertad, porque cuando yo me creía ser eso, yo no creía que reprimía mi libertad más íntima, creía que yo era eso y que lo otro era algo que yo rechazaba. Cuando yo ya no me identifico en esa estructura, por poner una de las que he citado antes, de las 6 que he citado, sino que he identificado que eso es un mecanismo, una expresión de frecuencia baja o una manipulación identitaria yoica, cuando yo ya he identificado eso, aunque eso me tome puntualmente, no importa, porque si nos importa, estamos en la ambición del yo. Porque si yo quiero estar en la perfección en mi expresión, una vez que he identificado los mecanismos de identidad, en el fondo estoy en un yo ambicioso que quiere ahora ser un yo refinado y perfeccionado espiritual. A nosotros las estructuras del yo nos toman inevitablemente y no importa que lo hagan, que caigamos en nuestros miedos, en nuestras autoviolencias incluso, no importa. Por supuesto que es deseable, ¿no? Expresarse desde un potencial virtuoso, claro que sí. Pero si yo no me identifico en esas estructuras porque las he identificado y he comenzado la desidentificación de ellas hasta el punto de que comienzo a prevalecer en otra estructura de conciencia, ya no es tan relevante, porque no importa tanto lo que pasa o lo que hacemos, como la conciencia que hacemos con ocasión de ello. Por tanto, si en un momento dado soy incapaz de sostener contigo una relación distinta a esa que de acuerdo a un mandato se activa para que tú me quieras, ¿qué importa? Si seguramente al mismo tiempo que lo estoy haciendo, estoy dándome cuenta que lo estoy haciendo porque ya lo he identificado. Eso se va a ir calmando, va a ir atenuándose, cada vez va a tener menos relevancia y protagonismo precisamente porque ya no me creo ser eso. Y si no me creo ser eso, igual no importa tanto que sea eso puntualmente. ¿Me explico en lo que quiero decir? Por tanto, como os decía, incluso que me tome eso puntualmente, no deja de ser la forma de recordarme la conciencia que ha despertado en una predominancia, porque que yo me vea reprimiendo mi, mi libertad más íntima, en las emociones más íntimas, me va a recordar la expresión de mi libertad en mis emociones más íntimas. Lo que antes era autoviolento, ahora es una especie de yo vehicular que me recuerda a la conciencia predominante de apertura a algo sustancial, ¿no? Bueno, eso por una parte. Por otra parte, tengo aquí en una pequeña nota algunas ideas finales que quiero destacar. El entrelazamiento de conciencias. A ver si explico esto. He dicho que no solo todo es a la vez y que la clave es qué predomina, o acabo de decir que cuando se ha despertado una conciencia de apertura a lo trascendente, que aparezca, digamos, la lógica referencial del yo ya no es tan importante, sino que no solo hay una tensión de niveles de conciencia, sino que hay un entrelazamiento simultáneo de conciencia. Esto es muy importante entenderlo para comprender la dificultad de algunos procesos. Es decir, cuando nosotros estamos sintiendo que dejar atrás determinadas estructuras obsesivas, autoviolentas, abren un espacio más que un vacío, empezamos a entender que hay un sentido, una propuesta ahí, y queremos vivir desde eso, abrirnos, como he dicho, el yo no se rinde, no solo reaparece, sino que se refina, se perfecciona. Esto es importante verlo, porque digamos, hay una especie de secuencia de comportamientos del yo, ¿no? Hay un yo muy grosero, primario, casi vulgar en su manifestación, muy básico. eh, eh, cuasi animal, referencial, o sea, yo soy en función de la conducta que hago, ¿no? Entonces, yo qué sé, por ejemplo, yo soy el que agrede porque se siente agredido y desde ahí me digo ser, yo me digo soy agredido, me agrede, el universo me agrede, los otros me agreden y yo me tengo que defender y es una estructura de identidad y yo interpreto desde ahí. Cuando yo empiezo a descubrir
que nadie me agrede, sino que a mí me duele estar vivo, que tengo un desconcierto y que lo que pongo en la conducta del otro no es sino mi propio desasosiego o la personalización atributiva que hago de la conducta del otro, porque el otro tiene su proceso y se expresa desde su conciencia. Cuando empiezo a ver que ese mecanismo primario identificativo de la agresión no es sostenible, ¿no? el, el yo se perfecciona, ¿no? El yo se perfecciona. ¿Por qué? Porque está apareciendo el ser que se abre a la información sin manipulación y entonces el yo, lejos de entregarse, se sigue defendiendo y lejos de repetirse en la estructura primaria, se refina. Yo lo suelo explicar con Acuario porque me parece muy claro, ¿no? Yo puedo constituirme en una identidad afectiva, lo que he llamado personalidad lunar, o afirmativa, lo que he dicho personalidad solar, o de apego, lo que he dicho plutoniano, o de represión de libertad lilitiana, etcétera, o desde el dolor quironiano, etcétera, me puedo representar en eso desde conductas acuarianas limitantes, es decir, desde distorsiones acuarianas. ¿Por qué? Porque yo tengo, imaginad, mi luna en Acuario y por tanto desde conductas acuarianas limitantes yo busco la confirmación de que tengo que ser con los otros no sé qué cosa para ser querido. Bien, ¿qué hace Acuario en una estructura primaria? Se aísla, ¿eh? Se aísla, se defiende. Por tanto, en las relaciones que hace con los otros, que más que para ser querido sería para encontrar lo que tengo que ser con los otros, se aísla, defiende su individualidad. Es la soledad solitaria quien no se muestra, quien pone barreras a su intimidad, quien te mira desde arriba, desde el orgullo, el quien se siente superior. Y eso es una conducta acuariana, defensiva, en el fondo, es absolutamente defensiva, es miedo. Pero Acuario hace eso, no se compromete, no se vincula. Desde una estructura primaria, cuando empieza a desenmascararse esa estructura y ya no sirve, porque aparece otra conciencia que nos dice que eso no es lo que somos, sino un mecanismo. ¿Qué hace Acuario? El yo acuariano se perfecciona, se refina y de alguna forma se convierte, lo que era aislamiento, se convierte en control. Y lo que te dice es, si te abres a todo eso que te propone, esa conciencia que nace, vas a caer en la locura. Y hay, si lo miráramos con esencias florales, pues nosotros utilizamos el sistema bachiano, hay una esencia floral que nos pone delante de estados acuarianos que hacemos de aislamiento, porque todos tenemos acuario en algún sitio, todos tenemos todo. Pero hay otra esencia floral que Bach decía que eran esencias más espiritualizadas, que tienen que ver con esa conciencia superior, que significa que cuando yo me estoy abriendo a la información sin manipulación, cuando he identificado los mecanismos del yo, el yo pulsa, sigue pegando puñetazos en la puerta y ahora me dice otra cosa, ya no me dice que me aísle porque eso no le vale, le dice que si me entrego voy a perder el control y voy a caer en la locura. Y eso es un refinamiento, es un ejemplo, ¿eh? Con todos los signos serían expresiones energéticas, ¿eh? Y sabéis también que tienen presencia en el árbol de la vida, ¿no? Entonces, esas estructuras conductuales, comportamentales, esos comos del yo, definiéndose, autodefiniéndose en ideas sobre sí, se perfeccionan en la medida en que va apareciendo con más claridad la conciencia del ser, en la medida en que vamos, digamos, ascendiendo en el nivel de conciencia. Bueno, eso también es importante. Y luego termino con otra idea que también para mí es relevante, ¿no? Porque todo esto que he dicho en el fondo no deja de ser eh, cómo nos relacionamos, ¿no? Cómo nos relacionamos con la información y la energía. Digamos, no deja de ser psiquismo y por tanto tiene que ver con lo lunar, con lo yesódico, porque ahí residen los fundamentos del psiquismo, ¿no? Entonces, abrirnos a una conciencia superior sería como hacer un tránsito hacia lo solar, pero desde una refundación, desde una reconfiguración del psiquismo. Si queréis, desde un psiquismo sano, pero no deja de ser psiquismo, ¿no?
es una apertura a otra conciencia, a otra recepción, a otra relación con la información, porque nosotros en el psiquismo estamos relacionándonos con la información y la energía. Pero la energía primordial, antes que la relación que hacemos con ella en el psiquismo, es, como a mí me gusta decir, un molde original, un patrón ejemplar, un modelo ideal, ¿no? Una estructura esencial, una estructura eterna, ¿eh? Una idea de perfección, no sé, como lo queráis decir, ¿no? Es un arquetipo, ¿no? Es arquetípica. Y por tanto, hay otra vía, que no es tanto el trabajo con el psiquismo, sino el trabajo con nuestro patrón energético, con nuestro patrón holístico. Otra vía, digo, para percibirnos en relación con lo que reflejamos, con la fractalidad, ¿no? Pero nosotros no somos sino reflejo de lo primordial, ¿eh? Por mucho que sea en la densidad del tiempo y en la fragmentación del tiempo y en lo grosero del tiempo, ¿eh? Y no dejamos de ser sino ese reflejo de lo primordial. Hay una vía para entendernos en eso que no está atravesada por la relación que hacemos con eso, sino con el encauzamiento y canalización de eso. Y eso sería el patrón energético frente al patrón psíquico. Porque incluso cuando estamos en un psiquismo solar, en un psiquismo sano, estamos en el psiquismo, estamos relacionándonos con esa información y de alguna manera hay una traducción. Em, con independencia de la intención y concentración que pongamos en ello, no dejamos de hacer de algún modo interiorización singularizada de eso, pero eso más allá de la relación que hacemos en el psiquismo es puro. Hay una energía pura, hay un universo hablándonos, relacionándose con nosotros, con alguno de los lenguajes de la energía una, porque al final los signos de la matriz zodiacal, que son comos energéticos, ¿no? Fragmentaciones de la energía una, en distintos lenguajes en la materia, ¿no? Están definidos por el ascendente astrológico. Cada uno de nosotros tiene el ascendente en un signo, puede ser en cualquiera de los 12, porque los 12 signos son manifestaciones energéticas de la energía una. Y la diferencia, y por eso lo estoy destacando, con todo lo que he dicho antes, es que nosotros no podemos manipular esa energía. Esa energía, digamos, de hecho inquieta a las estructuras psíquicas. Por eso el psiquismo tiende a rechazarla. Una de las cosas que decimos en astrología es que nosotros rechazamos la energía del ascendente. ¿Por qué? Porque eso es una manera de llegar la energía o la información, que no deja de ser energía organizada, es una manera de llegar sin relación, sin interiorización. Es algo que nos abraza como algo invisible, que es recurrente, insistente, que aparece en los otros, en las situaciones de la vida, en las personas con las que nos cruzamos, que una y otra vez nos llama a la puerta, de manera constante, invariable, inexcusable, indefectible, insoslayable, ¿no? Y eso es el patrón energético, la energía pura. ¿Y por qué lo digo? Porque otra manera de transmutar la conciencia predominante es abrirnos a esa energía pura como cauces. Y bueno, nosotros hacemos trabajos también de conexión con la energía del ascendente hasta el punto que la conclusión es que cuando nosotros nos abrimos a la energía pura del ascendente, no solo se refuerzan nuestros sistemas orgánicos, que es lo que nosotros llamamos el astrocurador cuerpo, porque esa energía es la que estaba activa en el momento de nuestro nacimiento en el cielo y por tanto nos constituyó en la forma, y tiene que ver con nuestro sanador interior, ¿no? El ascendente en Kabbalah se asocia al cuerpo. El ascendente, por tanto, hay una dimensión conformadora de esa energía que estaba activa cuando tomamos forma en la vasija primaria que el cuerpo representa. Hay una dimensión de activación de esa energía que es en nosotros y por tanto de fortalecimiento del cuerpo, pero también hay una dimensión de esa energía que sirve para purificar las estructuras
autoviolentas del psiquismo a las que me he relacionado, a las que me he referido, perdón, cuando hablaba de las 6 estructuras de personalidad, y además, que sería un tercer plano, porque he hablado del cuerpo y hablo también del de purificación de las estructuras del psiquismo, distorsionadas o identitarias, hay una dimensión que sería el patrón holístico en sentido estricto, entender que el universo nos está hablando en ese lenguaje. Y eso es poner el foco en una dimensión que no tiene que ver con cómo nos relacionamos con la información, sino con cómo podemos sentir que somos cauces y canales de esa energía que nos constituye, ¿no? Que sería el tercer plano del ascendente. El cuerpo, la energía del ascendente como purificación del psiquismo y finalmente la apertura o abrazo de la energía como comprensión del lenguaje a través del que nos habla. La fractalidad es como el susurro de la fractalidad, la conciencia de estar reflejando todo el tiempo, el Theotokos, ¿no? El abrazo entre el espíritu y la materia. Coldo, te voy a ir Eso. parando un poco aquí. Iba a parar Porque justo. fíjate, hemos Mira, coincidido. ahí va a Porque cerrar un me poco. gustaría que tuviéramos tiempo para que nos contaras lo de tu curso y para que las personas que quieran preguntar, que ya veo que hay preguntas en el chat, y si alguien quiere preguntar, levanta el micrófono y pregunta directamente. Pues venga, pon el broche, pon la guinda. Eso iba a decir, porque iba a terminar con la energía del ascendente, porque en última instancia también hacer trabajos con el psiquismo al final nos van haciendo sentir que hay algo más allá de la relación que hacemos con la información, incluso de la vocación purificadora de la información y de la vocación receptiva de la información, que es como sentir que somos cauce simplemente, ¿no? No relación, sino cauce. Y eso es la energía del ascendente, que muchas veces es una poderosa manera de sentir el sentido profundo del ser. Y bueno, ahí lo dejo. No nos autoviolentemos, por favor. Cuando veamos las autoviolencias, comprendamos que eso es una convocatoria, una invitación para ir descubriendo que algo se nos abre, que está más allá de todas esas memorias, mandatos y referencias y patrones a las que nos sometemos hasta la obsesión. Muchas gracias, Inés. Muchas gracias a todos por escucharme. Un placer. Interesantísimo, Coldo. Mira, nos pregunta Diana, ¿qué sugieres para encontrar nuestra originalidad? Ya, mira, claro, esta es la interiorización que hago yo de la pregunta, ¿no? Pero en la originalidad hay una expresión de nuestra individuación, ¿no? En una lógica astrológica, yo te hablaría de la secuencia casa 4, casa 5, de Cáncer a Leo. ¿Y qué significa eso? Significa que nosotros tenemos que, ¿cómo se dice? Trascender las estructuras básicas, primarias, encarnativas que constituyen refugio, ¿no? Y ahí está la personalidad lunar y la solar, por ejemplo, a la que me he referido, ¿no? La memoria de mamá y papá, lo que tengo que ser para que me quieran, lo que tengo que ser para ser reconocible. Cuando yo suelto eso, es decir, dejo de ir en la parte trasera del coche que conducen mamá y papá, ¿no? Y yo me hago cargo, yo me individúo, siento el poder interior, ¿no? Que no es un poder, esta idea que tenemos del poder, de la fuerza, de la jerarquía, no, no, es la conexión íntima con el ser solar, ¿no? Como yo decía. Cuando nosotros nos conectamos ahí con un eje integral de individuación, nos sentimos dignos por ser. Estamos entregados al proceso existencial. Hemos, digamos, traspasado la puerta de la confianza encarnativa o de la desconfianza encarnativa. Nosotros podemos desplegarnos. ¿Y qué se encuentra? Para eso lo astrológico define muy bien. ¿Qué se encuentra cuando yo me he individuado y me despliego? Pues si lo viéramos astrológicamente, en el eje de polaridad, es decir, de alguna forma lo que nos convoca a ir, está la donación fraterna. Yo creo que la originalidad tiene que ver
con el despliegue de nuestros talentos y potenciales, pero el despliegue de nuestros talentos y potenciales tiene que ver con la conciencia de que nuestros talentos no son nuestros, sino que nos han sido donados para que los pongamos al servicio de la transformación de la conciencia planetaria, de la conciencia colectiva, para percibir los sentidos profundos. Y eso para mí es la originalidad, que te sientas digna de ser poderosa, porque necesitamos seres poderosos para hacer los procesos, y que te despliegues, y que en el proceso de despliegue, cuando venga la ambición, recuerdes que eres la donación. Perfecto. En el chat también nos dice Rocío, súper interesante, gracias Coldo, termino de escucharte en la grabación. Gracias. Bueno, pues si alguien quiere preguntar, ahora es el momento, levanta el micrófono y hace la pregunta. Yo, mientras se deciden o no, Coldo, quiero hacerte una pregunta. Yo soy muy del libro de instrucciones. O sea, tú me tienes que decir a mí, para hacer el bizcochón necesitas 6 huevos, 2 kilos de harina y un sobre de levadura. Y el modo de hacerlo. Yo todo lo que has dicho me parece súper interesante, pero por favor, un ejemplo, un truco a nivel diario, cotidiano. O sea, me levanto y pongo el pie derecho entre que el izquierdo. Dime algo que sea que yo Sí. pueda, Te Santo digo lo Tomás que, tiene que tocar. te digo lo que yo hago, porque igual no te puedo decir otra cosa, pero si no haría otra cosa, Inés, ¿no? Mira, yo intento que ya no me importe lo que pasa, porque defino antes de lo que pasa una disposición. Para mí la clave no es lo que sabemos ni lo que hacemos, sino la disposición que ponemos. Creo que en Kabbalah, cuando nos hablan de la Kavaná, si no me equivoco, ¿no? Se habla de intención y concentración, ¿no? Bien, ¿y cuál es mi intención y dónde pongo ese foco de concentración? En objetivar, Inés. Cada vez, todo mi propósito es, Coldo, vas a sentir todo el tiempo afectación, vas a subjetivar todo el tiempo. Cada vez que veas la afectación que haces, recuerda, hay algo que tiene un sentido más allá de la afectación que haces. Y yo, esto no sé si parece práctico o no, pero yo os aseguro que esto se puede hacer, que es práctico y que muchas veces detiene la estructura mecanizada de ese mecanismo identitario que te lleva a sentir agresión, a sentir que tienes que lograr, a sentirte incapaz, etcétera, ¿no? Entonces, claro, y termino con esto, pero mira, es que nosotros tenemos que entender algo, creo yo, que es que la conciencia es atención. Antes que estado, es foco de atención. Entonces, nosotros nos levantamos y pensamos que vamos a vivir cosas, pero nosotros podemos levantarnos no a vivir las cosas que vamos a vivir, sino a tener conciencia. Entonces yo suelo ejemplificar, ¿no? Digo, si yo voy donde una amiga que tiene la habilidad la habilidad, al final todo es uno, ¿no? Pero de alterarme emocionalmente, ¿no? De sacarme de mis casillas, yo no voy, o ahora en Navidad, ¿no? Que tantas veces pasa, ¿no? Que los conflictos familiares, etcétera. Si yo sé que al final hay conflicto, yo no voy a la cena de Nochebuena. Yo voy a no alterarme en la cena de Nochebuena. Mi objetivo no es ir a la cena a estar con mi familia. Mi objetivo es ir a no perder la conciencia. Y no sé qué os parece, pero se puede vivir así. Yo procuro vivir así. Yo y a mí ya no me importan las cosas. Lo que me importa es la conciencia desde la que quiero estar todo el tiempo situado. Y muchas veces no lo consigo. Incluso a veces lo consigo, Inés. Incluso a veces lo consigo. Pero mi intención cuando me levanto es cold objetiva. Y cuando hay situaciones, si quieres un poco críticas, territorios donde sabemos que las cosas se nos ponen difíciles, ¿no? Donde sabemos que hacemos afectación particularmente, ¿ahí a qué voy? A que no pase eso. Mira, yo pongo un ejemplo muy tonto, porque es un poco tonto, pero imagínate que yo siento que cada vez que voy a una fiesta me emborracho. Y luego tengo la sensación de que no debo emborracharme, de que eso es un desvío, un desbordamiento que me impide manifestarme, ser, tener conciencia, vivir la experiencia.
Pues yo no voy a una fiesta, a la fiesta, yo voy a no emborracharme. Eso es una forma de vida, porque para mí es tener foco de conciencia en lo que está en juego. Y la experiencia de las fiestas me ha dicho que lo que está en juego es eso. Pero es claro, si yo quiero ir a la fiesta, porque me gusta ir de fiesta, entonces ya renuncio a poner conciencia en eso. Objetivar. Cada vez que hacemos afectación, nosotros estamos autoviolentándonos y estamos violentando la propuesta para mí de la experiencia. Eso sí, somos agentes de la información que sostiene la experiencia. Somos necesarios. La experiencia es necesaria. Lo que pasa es necesario. La posición, tener posición no es tener afectación. Por ejemplo, posicionarse ante el mal de acuerdo al canon de percepción interior solar de lo que es el mal, posicionarse ante el mal es necesario. Pero otra cosa es hacer afectación con eso, o hacer posición o pertenencia a un grupo. Eso es identidad. Nosotros pertenecemos desde la identidad y cuando nosotros pertenecemos ya no tenemos conciencia, sino pertenencia, porque el objetivo de la posición que adopto no es tener posición ante eso que se me pone delante, sino formar parte de algo que tiene posición y en lo que encuentro representación, identidad o pertenencia. Eso es lo que te diría, objetiva cada vez. Y cuando veas el subjetivismo, entiéndelo, abrázalo, porque no es tu enemigo, es tu chivato cósmico para recordarte que puedes ver qué es lo sustancial. Mi mamá me ha dicho eso, me siento agredido, me siento interferido, pero yo me digo, no, Coldo, no es eso. Tiene un sentido este encuentro de almas con tu mamá. Tiene un sentido. Si haces afectación como hacías cuando tu mamá te decía eso, ya no vas a encontrar el sentido profundo que tiene ese encuentro con tu mamá. Entonces calmo a ese que en mí quiere afectarse con la interferencia que dice que su mamá le hace y me digo, objetiva lo sustancial. Hay amor aquí que está sosteniendo este encuentro mucho más allá de la interpretación repetida desde la memoria que tienes de eso que sientes como interferencia de mamá. Ama esto. Y eso es objetivar, porque debajo de esa experiencia, de ese encuentro, hay amor sosteniendo. Aliento divino sosteniendo. Eso es Magnífico. Eso es lo que se me ocurre decirte, es lo que yo intento hacer. Catalina nos dice objetiva. Ok, ok, perfecto. Objetiva. Genial. Pues, Coldo, ¿alguien quiere preguntar algo? ¿Decir alguna cosa, un comentario? ¿Puede hacerlo ahora? Eduardo, vamos, levanta el micrófono, por favor. No, no te oímos. Tienes que No te desbloquear oímos, tu Eduardo. micrófono. Aquí creo que ya, Ahora, exacto. Ahora. ya. Hola, Coldo, ¿qué hay? Hola, un placer. Un placer. Pues que me ha resonado un montón lo que hablabas hace un momento de Mercurio. Es mi ascendente y bueno, es más, he hecho el astrocurador ascendente con Katy. Ha Ah, sido fascinante, absolutamente. Me motiva un montón para hacer el curso. Mi pregunta va acerca de estas 6 memorias que tratas con Plutón, con, con Quirón, con Plutón, que, bueno, tengo mi sol en Escorpio. Mi pregunta va a, bueno, si con esas 6 memorias haríamos un trabajo muy complejo de eh, la destructuración del ego, ¿sí? Pero tú has tocado un tema también interesantísimo, que es que el Mercurio mío va más adelante volando y hablas el trabajo en nuestro patrón holístico. Ese sí, trabajo en nuestro patrón holístico ya estaría algo más adelante, sí. después de haber trabajado, sí, ya me puedo imaginar. Más adelante, después de haber descomprimido Sí, esas sí. 6 memorias. Sí, claro, esa era mi pregunta. Mira, para mí hay 10 estructuras, las 6 que he citado, que son fuentes en las que yo me digo ser, ¿no? ¿Quién tengo que ser?
con los otros, quién tengo que ser ante los otros, qué tengo que defender, qué no me puedo permitir, qué me condiciona y qué me duele. Bueno, muy sintéticamente dicho, ¿no? Que son personalidad lunar, solar, Lilith, Plutón, el karma y Quirón. Bien, de acuerdo a mis investigaciones, por decirlo así, todas las exploraciones que he hecho y con tanta gente he hecho, veo que en esas estructuras, quien más, quien menos se dice ser. Y quien más, quien menos está atrapado, o está en un mandato, o está en una autoexigencia, o está en una memoria, o está en un patrón, en una idea que asocia, ¿no? Tanto, y eso no lo he dicho, y me viene fenomenal que me lo preguntes, tanto que yo digo que cuando estamos en esas estructuras de personalidad, nosotros no estamos haciendo la experiencia. El mecanismo nos sustituye. O sea, yo desde mi memoria lunar, desde mi personalidad lunar, siento que contigo tengo que ser de un modo, pero también siento que si tú me respondes no sé cómo, es que no me quieres y por tanto yo puedo hacer incluso miedo de anticipación y por tanto no hacer la experiencia. O cuando estoy viviendo contigo la relación, no estar pensando en qué es lo que eso nos propone, sino que inmediatamente aparece el mecanismo que me dice, si no está pasando eso que esperas cuando eres eso que haces, es que no te quieren. Y por tanto yo ya no estoy viendo nada más que la repetición asociativa que hago desde el mecanismo que me sustituye. Bueno, son esas 6 estructuras, pero luego hay otras 4 que no he citado, que son lo que en astrología llamamos las triplicidades, ¿no? Que son modalidades de percepción y emisión, es decir, modalidades de relación con la información y energía y de canalización de la información y energía. Sería como frecuencias en relación con lo que es sustancia de todas las cosas, los 4 elementos que habréis oído hablar, ¿no? El fuego, la tierra, el aire y el agua, que tiene que ver primero con pulsiones y tendencias temperamentales, tiene que ver con expresiones preconscientes, incluso instintivas, cuasi animales, pero también tiene que ver con las funciones psíquicas principales, es decir, con la conciencia intuitiva, con la conciencia sensorial, con la conciencia racional y con la conciencia receptiva, digamos emocional, aunque a mí no me gusta mucho decirlo así. Por tanto, eso tiene que ver, la intuición es fuego y tiene que ver con Marte. La sensación, lo sensorial, la vibración, lo perceptivo, lo perceptivo, vibracional, digamos, tiene que ver con Venus, con la conciencia sensorial. Lo racional tiene que ver con Mercurio y lo emocional receptivo tiene que ver con Saturno, que es el principio femenino del universo, la madre cósmica, ¿no? Cómo recibimos la información y la energía, ¿no? Entonces, eso es el agua. Son cuatro estructuras que nosotros podemos manipular, porque nosotros podemos obstruir la intuición, podemos violentar el potencial mental, podemos distorsionar o incluso somatizar cuando nos abrimos a una conciencia de vibración desde los sentidos, podemos temer la soledad o no sentirnos dignos de ser queridos y por tanto manipular la conciencia emocional. Entonces, trabajar esas 4 estructuras, esas modalidades de percepción, emisión y las 6 definiciones de personalidad que he citado, a mí me parece fundamental para que vaya apareciendo cada vez más esa otra conciencia. Y cuando aparece esa otra conciencia, como dices, efectivamente, no solo podemos purificar las adherencias de negatividad a las que me he referido antes en la información hecha desde las estructuras de personalidad, sino que podemos hacer descender a la materia esa información arquetípica que nos habita singularmente y diferenciadamente, porque todo es potencial, todos tenemos Marte habitándonos, pero singularizado en cada uno. Por eso nosotros singularizamos con las herramientas de exploración, podemos bajarlo a la materia y además podemos abrirnos al patrón holístico del ascendente, porque si nosotros estamos atrapados en los mecanismos autoviolentos del yo, yo digo que el trauma es el yo, hasta que entendemos el sentido del yo, que es recordarnos esa otra conciencia, como he dicho, pues mientras estamos ahí es muy difícil conectarnos verdaderamente con esa
percepción de lo energético primordial. Lo que pasa es que todo es a la vez. Entonces, también podemos estar... Es que nosotros estamos a la vez en lo solar y en la identidad, todo es al mismo tiempo, pero hay una lógica de secuencia aunque sea sincrónica. Cuanto más ves tus mecanismos, vas a entender mejor esa otra conciencia en la que ya estás, pero vas a entenderte más en esta conciencia si hay menos resistencia, si cesa la resistencia del yo progresivamente. Entonces sí, yo hago un trabajo de secuencia y trabajo primero los mecanismos del yo y luego vamos a desembocar un poco en la apertura a esa percepción de lo espiritual, digamos, ¿no? O intuición de lo espiritual. Pues, Koldo, Siempre muchas gracias. Ah, perdón, dime, es no, que sí, suelo ser muy puntual, o sea que te doy un minuto. sí, no, em, es un proceso muy largo. Yo que empecé a reconstruir el ego y pensé que había llegado muy adelante, que simplemente que libérate del deseo de ganar y libérate del deseo de poseer, pero me iba liberando de eso y ya iba viendo que faltaban otras cosas más amplias. Cuando te escucho hablar de estas 6 memorias, es por ahí. Entonces, ya. Qué Así bueno. es, pero no tenemos que vencerlas y no No el tenemos que vencer, dejar de desear. El deseo es motor del proceso del ser, pero no el tenemos que vencer. entender que somos otra cosa más allá de eso. Claro que No es sí. vencer, es verlas, reconocerlas, Eso es, enfrentarlas y eso es, abrazarlas, como se eso dice es. en esta New Age. Es eso, es eso. Totalmente, totalmente, comparto totalmente. Pues aquí nos quedamos con esta aportación de Eduard. Muchísimas gracias, Koldo. Muchísimas gracias. Ha sido muy interesante. Y nada, decirles que Koldo va a dar un curso ahora del que les pasaré también información con la grabación. Muy agradecidos a todos por estar aquí y a ti sobre todo, Koldo. Muchas gracias.